Bien, en primer lugar, buenos días a todos, todos los que estamos aquí reunidos, también a aquellas personas que puedan estarnos viendo a través de las redes. Y vamos a meditar en la palabra. Y la primera pregunta que os voy a hacer esta mañana, si un hecho de los que aparece en la Biblia aparece en los 4 evangelios, ¿qué nos está diciendo eso? ¿O qué pensáis que nos está diciendo? Porque hay hechos que aparecen en unos evangelios, en otros no, o a lo mejor aparece el hecho en uno. Pero en este caso, lo que yo voy a compartir con vosotros esta mañana aparece en los 4 evangelios, los 4 evangelios canónicos, como son Mateo, Lucas, Juan y Marcos, que son los 4 evangelistas que reconocemos como bíblicos e inspirados. Pues este hecho aparece en los 4 evangelios. Y me vais a permitir también que le ponga una poca emoción. A veces estamos llegando a predicaciones frías, a predicaciones que son muy técnicas, están muy bien elaboradas, punto por punto, detalle por detalle, pero este hecho que yo voy a leer esta mañana es que es emocionante. Pero no este hecho, todos los hechos que aparecen en la palabra, si se les da su dimensión auténtica, son hechos emocionantes. ¿Y sabéis lo emocionante que es dar de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces? ¿Qué imaginación puede llegar a concebir una acción como esa? ¿O es un hecho original que recogen los evangelios, o es una ficción del que lo escribe? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden comer 5.000 personas o más con solamente 5 panes y 2 peces? Vamos a abrir nuestra Biblia y nos vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, vamos a irnos al versículo Juan 6, nos vamos a el versículo al principio, este empieza por el principio porque yo voy a leer todo lo que dice después de esto. ¿Y qué es después de esto? Esto nos enlaza con los versículos anteriores. Después de esto, quiere decir que Jesús ya había estado hablando con los fariseos, con los oyentes, y le estaba hablando de que Él venía en nombre del Padre, que no venía por su cuenta. Y le estaba diciendo, si creéis en Moisés, creed en mí, porque ya Moisés habló de mí. Y está hablando a la multitud, y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, después de esto, es decir, después de todo lo que había pasado, que podemos leer los versículos anteriores a este capítulo, del capítulo anterior, y Jesús está diciendo que Él viene con una función concreta, y que Él viene en nombre del Padre, y que Él, por mucho que los judíos se escandalicen, Él es Hijo de Dios, y ellos se escandalizaron porque decía que se hacía como Dios mismo, y realmente lo era. Así que aquí dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. También se conoce esto, el mar de Tiberiades, y también en algunos escritos aparece como Genesaret. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan, eso era mucho dinero, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No para hartarse, por un poco, Y ahora dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dice, haced recostar a la gente, es decir, que se pongan cómodos para comer. Y había mucha hierba. Dicen los comentaristas que era primavera, y parece ser que sí, porque esta zona es muy parecida al clima mediterráneo nuestro, y dice que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Ahí no estaba el niño de los peces contado, eran los varones ya los mayores de edad, o sea que habría más gente. Y tomó Jesús aquellos panes,
y habiendo dado gracias lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Son pasajes de película. Bueno, este es un pasaje de película. Y dice que venían a él una multitud. ¿Y cuántas clases de personas o cuántos intereses podía haber en esa multitud? En esa multitud habría gente que realmente quería escuchar. Pero habría otros que venían porque sabían que había comida. Y había otros que venían simplemente para ser sanados. Ahí tenemos 3 tipos de personas y ahora nosotros vamos a analizar algunos de estos puntos. La multitud que sigue a Jesús, dice en el 6.2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Es decir, a estos le seguían por las señales, porque Jesús curaba a mucha gente. Dicen los estudiosos así de tendencia liberal que a lo mejor exageró un poco el que escribió esto, que no habría tanta gente. Bueno, el Evangelio lo dice claramente. ¿Y por qué había tantos enfermos? Si dice que Jesús curaba a muchos enfermos. Bueno, parece ser que también los que estudian a fondo estas cosas, parece que en estos tiempos había también epidemias y se expandía mucho, con mucha fluidez, lo que era la tuberculosis. Jesús curaba a los enfermos. Unos venían por seguirle, para escucharlo, otros por las enfermedades y otros porque había comida. Porque Jesús lo dice: venid a mí porque ayer comisteis y comisteis del pan. La multitud venía a Jesús. Ahora vamos a situarnos nosotros en el grupo de los que van a Jesús para aprender. No está mal la comida, no está mal que nos curen de enfermedades, no está nada mal, pero vamos a buscar a Jesús primeramente con el interés de aprender de Él, porque lo necesitamos. Buscar a Jesús con el corazón dispuesto para aprender de Él y no permitir pues ciertas distracciones que nos puedan alejar del foco verdadero. ¿Dónde está Jesús en estos momentos? Jesús está en estos momentos, subió al monte, se sentó con sus discípulos y alzó los ojos y vio que había venido mucha multitud. Y ahora se presenta un problema. Que Jesús no debería o no tendría por qué haberlo asumido ese problema. Si han venido tantos, pues ahora que se vaya cada uno a su casa. Pero Jesús no va a hacer eso. Jesús se compadece de las multitudes. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Jesús se compadece de las multitudes. Y ahora han venido tantos, ¿y qué hacemos con ellos? Y Jesús se dio cuenta que aquella multitud también era fruto de que la Pascua estaba cerca. Y la Pascua acudía mucha gente a Jerusalén, a Israel, a todos los alrededores, a todos los pueblos de Judea. Y dijo a Felipe, el Señor Jesús coge a Felipe: vamos a ver, Felipe, ¿cómo me resuelve esto? Y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y diría Felipe: Señor, yo qué sé, ¿dónde va a haber pan para tanta gente? Claro, Felipe podía haber dicho: Señor, pues déjalos que se vayan, que cada uno que se busque la vida. Y Felipe estaba viendo el problema que había. Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero Jesús decía esto para probarle, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pero voy a ver, Felipe, ¿qué opina de esto? Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para todo esto? Y Felipe respondió: 200 denarios. Denario era el salario de casi un año.
dice, no serían suficientes para que cada uno de ellos tomase un poco. Una barbaridad, un capital. No habría suficiente para eso. Pero Jesús no se queda ahí. Hermanos, ¿no pasa muchas veces que vemos el problema antes que la vía de solución? Suele pasar. Tenemos un problema y nos centramos en el problema. ¿Cómo resuelvo yo esto? ¿Cómo? Pero el creyente tiene que trascender un poquito más. El creyente tiene que no quedarse ahí, reconocer que hay un problema, efectivamente, pero no quedarse ahí, sino decir, bueno, pero yo conozco a alguien que me pueda ayudar a salir de este problema. No me lo va a resolver así, por arte de magia, sino que me va a dar las vías, me va a dar las herramientas para que yo pueda resolver este problema. Y los discípulos estaban viendo el problema, que había allí un montón de gente y que querían comer y que tenían hambre y que era ya casi de noche. Pero no estaban viendo que tenían la solución al lado. No estaban viendo que Jesús calmaba la tempestad, que curaba a los enfermos, que resucitaba a muertos. No se daban cuenta. Pero es que esa ceguera también nos pasa muchas veces a nosotros, que tenemos un problema y no nos damos cuenta dónde está el que puede ayudarnos a salir de ese problema. ¿Que tenemos que hacer nosotros cosas? Claro que sí, como los discípulos tuvieron que hacer cosas. No fue así por arte magia, un capirote y todo el mundo comiendo. No, aquí el Señor implica a sus discípulos. Y vieron el problema, y el Señor nos dice que ante las crisis, ante las situaciones complicadas, que no entremos en pánico, que no entremos en la desesperación, que no entremos en decir, bueno, esto ya está todo perdido, que no entremos ahí, sino que confiemos en que Dios tiene un plan para nosotros. Que todo lo que te pase a ti o lo que me pase a mí no va a pasar desapercibido para el Señor. Ni tus problemas con tus estudios, con tus decisiones que tengas que tomar, con tu trabajo, con tu vida laboral, con tu familia. Las decisiones que tengas que tomar, Jesús no está al margen de eso. Jesús está allí. Y cuando parecen las cosas imposibles, nosotros decimos que tenemos un Dios de los imposibles. Porque las cosas que Él hace no se pueden hacer de otra manera. Pero Él ya sabía lo que iba a hacer, pero quiere probar también la fe de sus discípulos. Y a veces no nos pasa que decimos, Señor, ¿me estarás probando? Cuando tengo que enfrentarme a un problema, cuando tengo que enfrentarme a una situación difícil, Señor, si me estás probando, ayúdame y dime el camino. Dice en el versículo 5 al 6, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle. Felipe respondió como cualquiera de nosotros, Señor, esto es imposible. Señor, ¿pero qué estás diciendo? ¿Te has visto todo lo que hay ahí? Cuando vais a los estadios de fútbol o a los conciertos, veis una gran multitud, si hubiera que darle de comer a todo aquello, ya me dirás tú. Pero ahí hay un desafío, Y el Señor permite también esos desafíos en nuestras vidas. El Señor permite también esos momentos de dificultad que pasan en nuestra vida para que nos demos cuenta del poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios. Y esto, hermanos, como decía al principio, esto es emocionante. Esto es emocionante, porque esto a nivel humano sería imposible. ¿Y qué pasa? Que Andrés, que estaba por allí, se dio cuenta de que había un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese era precavido, ese se había llevado su comida. Y ese podía haber dicho, pues no te doy mi pan, no te doy los peces, eso me lo traigo para mí. Y no eran panes grandes, no pensamos que eran panes, sí, porque 5 panes para llevarlos a cuestas pesan, como entendemos el pan ahora. Serían panecillos. Aquí dice que tiene 2 panecillos de cebada. No, 2 panes de cebada y 2 pececillos. Es decir, que tampoco eran una merluza grande, ni un atún, ni ninguna cosa. Eran 2 pececillos. Y él se lo habría llevado, o bien estarían en salazón, o bien lo asaba por allí en alguna lumbre, pero él se había llevado eso para él.
Sin embargo, el Señor ya se va adelantando a las cosas. Dice, mira, hacerle a la gente que se vayan sentando cómodos. La posición de comer no era en una mesa como lo hacemos ahora. En aquel tiempo la posición para comer era recostado. Recostado de un lado, y ahí ya se ponía y con una mano iban cogiendo los alimentos. Eso se hace todavía en muchos países de Oriente y de Oriente Medio. Y ahora hay aquí un nene que tiene allí, que no sabemos con quién estaba, ni nos dice el Evangelio más de él, no sabemos quién era, pero providencialmente tiene allí 5 panes y 2 peces. Y él le ofrece al Señor eso, a los discípulos, él no se niega. Llega Andrés y le diría, dame lo que tiene ahí, que el Señor tiene un plan para esto. Bueno, ellos ya habían visto el milagro del vino en la boda de Caná. ¿Por qué vamos a dudar ahora de esto? Y Jesús ya va diciendo, hacerle recostar a la gente. Y como había hierba, en aquel lugar pues van a estar más cómodos. Y se recostaron el número de 5.000 varones. No nos extrañemos que no cuenten aquí a las mujeres y a los niños, porque la contabilidad entonces eran los varones los que encabezaban siempre las listas. Y le hace recostar. Y le hace recostar. Bueno, nosotros estamos aquí ante una situación en lo que esto puede significar para nuestra vida, que el Señor va por delante. El Señor ha visto el problema. El Señor no se ha desentendido del problema. El Señor implica a sus discípulos para que trabajen también en la solución de ese problema. Implica, incluso el niño, que está ahí el niño, y algunas veces en las actividades de la Iglesia, en el canto, en la lectura, en la escuela dominical, debemos de implicar a los niños también. Debemos de implicar a los niños, que ellos se sientan responsables. El otro día en Villargordo me dice Rebeca, si tienes que leer algo, díselo a esta chica, porque le gusta leer en la iglesia. Una pequeña aportación, ¿verdad? Es una pequeña aportación, pero le gusta y lo hace con agrado. Y lo hace con agrado y seguro que el Señor la bendice. Y se lo dije y estaba dispuesta a leer una lectura como hoy lo habría hecho, pero digo, no va a ser que alguien no quiera salir en las redes, pero que tenemos que implicar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que hagan cosas en la iglesia, que no sean meros asistentes y que escuchen y ya está, no, que se impliquen también en el trabajo de la iglesia, porque aquí vemos como el Señor Jesús coge lo que un niño había traído. Y él ya lo dice, dejad a los niños que se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice que las mujeres, las madres llevaban a los niños para que Jesús los tocara y los bendijera. ¿Qué manía tenemos muchas veces de decir, no, este no puede participar porque es muy joven, porque es muy chico? No, pero si de ellos es el reino de los cielos, de los que son como ellos. Si ellos son ejemplo para nosotros. Y aquí, después de este inciso, vemos cómo, ya que se recuestan, ya que se sientan cómodos, dice una cosa muy importante. Y tomó Jesús, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Aquí no había tope. ¿Qué quieres? 5 peces, toma 5 peces. ¿Qué quieres? 3 panes, toma 3 panes. Cuanto querían. Pero ¿sabéis lo que hizo Jesús? Lo primero de todo, dar gracias. Nosotros solemos dar la gracia ya después. Cuando alguien nos hace un favor, damos gracias al Señor, o cuando el Señor nos concede algo que le hemos pedido, decimos gracias, Señor. Pues, hermano, Jesús la daba antes de que se produjera el milagro. Creo que esto nos tiene que decir algo. Es decir, a ver, voy a pedirle al Señor esto y si me lo concede le doy las gracias. O le ofrezco tal cosa. Pero dice la palabra, dad gracias a Dios en todo y por todo. En todo.
Señor, voy a hacer un viaje. Te pido que me cuides, gracias. Yo no sé lo que va a pasar en el viaje, pero yo doy las gracias de antemano. Señor, me has dado un nuevo día, no sé lo que me va a pasar en este día, no sé lo que voy a hacer en este día, pero ante todo te doy las gracias por el día que me has dado. Los alimentos, nos ponemos a comer, damos gracias por los alimentos. Lo mismo nos sientan mal, pero lo primero que hacemos es dar gracias. Y Jesús tomó, habiendo dado gracias, lo repartió primero a los discípulos. Y dijeron, venga, que vosotros vais a trabajar hoy también. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, fijaros en la tarea que les dio a los discípulos, que no solamente serían los 12 apóstoles, irían más con ellos, a las mujeres, irían. Y les dio la tarea de darles de comer a todos aquellos que podía haberlo hecho de momento y cada uno se encontrara delante de su manta recostado, se encontrara los panes y los peces, pero el Señor Jesús quiso que aquellas personas también se implicaran. Hermanos, dice un pensador cristiano, la gratitud, es decir, da gracias, lo primero de todo, la gratitud abre la puerta a los milagros de Dios. Esto lo dice un hermano muy conocido. La gratitud abre la puerta a los milagros de Dios. Si quieres que Dios te conceda un milagro, pídele no dudando que lo va a hacer y dándole las gracias de antemano. En este punto tenemos que decir también que cuando se hubieron saciado, es decir, aquí no se quedó nadie con hambre, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ya se aprovecharía para otra cosa. El Señor no quería desperdicio, no quería que se perdiera nada. Él es el Dios de la abundancia, pero quiere que las cosas que nos da se las agradezcamos. Señor, yo alguna vez te lo pienso, yo ahora estoy jubilado como algunos de vosotros. Yo digo, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque me has ayudado a llevar una vida laboral y ahora tengo también una compensación. Y eso gracias a ti, porque tú lo has permitido, porque en otros países no la tienen. Porque en otros países viven las personas mayores muy mal o a expensas de sus hijos o de sus familiares. Pero gracias, Señor, porque tú has permitido que yo la tenga. Pero es que hay cada momento de la vida en que tenemos que dar gracias. Señor, ayúdame a organizar mi tiempo para ti, a organizar mis cosas para ti, a que tú seas el centro, porque tú eres el que me lo das todo, Y dice que la multitud se sació y sobró abundantemente. Porque Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios que te da un poquito, te lo da todo. A ver, la palabra nos dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, para que viniera a salvarnos, va a escatimarnos cualquier cosa que sea una minucia. ¿Qué era para Él dar de comer a 5.000 personas, más mujeres y niños, si es el creador del universo? ¿Eso qué es para Él? Y ahora cuando se hubieron saciado, nos dijo, bueno, dejadlo ahí. No, el Señor le dijo a sus discípulos, recoged. Y dirían, vaya Señor, le hemos puesto la comida y ahora tenemos que recogerla. Hermanos, muchas veces nos escaqueamos de las cosas. Muchas veces nos apartamos, que lo haga otro, que yo en esto no... Bueno, si somos discípulos del Señor, tenemos que estar para todo lo que Él nos dice. Y lo repartió y sobró, y Jesús agradece, da gracias al Padre por aquellas pequeñas cosas de comida que tenía. ¿Y cuántas cosas que son pequeñas el Señor puede hacerlas grandes? No desconfiemos en eso. Cosas pequeñas, cosas que nosotros vamos a decir, Señor, ¿y yo qué te puedo dar? Si lo único, ¿qué te digo yo? Lo único que puedo hacer es, pues no sé, poner en orden la pantalla o el ordenador. Bueno, pues cualquier cosa, el Señor la multiplica y el Señor la engrandece, el Señor la magnifica. Y ahora dice, recoged,
recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. El Señor satisface las necesidades y lo hace con abundancia. Y sabéis que lo que Dios da, que por eso aquí está el mensaje, no quiere que se desperdicie, quiere que se aproveche y que no se desperdicie. Por eso les dijo, recoged esos panes. Para otra cosa servirían. Para otra cosa servirían. Y aquellos se asombraron y se llenaron 12 cestas de pedazos. Y aquellos hombres que había allí, viendo la señal, viendo el prodigio que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero ellos se fijaron en lo material. Claro, tú ves un prodigio de esas características y te quedas asombrado. Como cuando está Eliseo en la casa de aquella mujer que sacaban de la tinaja de aceite y no se acababa, y una vez y otra vez, porque el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y aquellos hombres se asombraron. ¿Y esto para qué lo contamos? ¿Para qué lo recordamos en el día de hoy? Hermanos, esto, si no engrandece nuestra fe, si no refuerza nuestra débil fe en algunas ocasiones, si no testificamos de las maravillas del Señor, si no somos conscientes de las maravillas del Señor, estamos siendo unos discípulos mediocres. Estamos siendo unos discípulos de media caña. Y aquellos se asombraron. Pero ¿sabéis qué tarea tienen los discípulos de Jesús al tiempo de recoger y cuando dieron en principio la comida? De repartir también las bendiciones del Señor. Y esa tarea también es tuya y mía. Si nosotros hemos recibido bendiciones del Señor, si nosotros hemos recibido el don de la vida eterna por la fe en Jesús, hermanos, vamos a darle a otros también que coman. Si el Señor nos ha consolado, vamos a consolar a otros. Si el Señor ha sido caritativo con nosotros y misericordioso, vamos a ser misericordiosos con otros. Vamos a buscar oportunidades para ayudar a las personas en las cosas. Y la multitud dijo, pues este es el rey que nos conviene. Un rey que nos da de comer. Vamos a seguirlo porque este nos da de comer. Pero Jesús, que conoce los corazones, dice que, habiendo entendido que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, no un rey cualquiera, sino decir, tú vas a ser rey, pero cuando dice apoderándose de él, nos está dando la idea de apoderarse de él es para que él haga lo que nosotros digamos. Es decir, un rey un poco títere. Y Jesús se dio cuenta y dice, no, porque mi reino no es de este mundo. Y dice que se volvió a retirar al monte solo. Déjame, que yo he venido a otras cosas. Y ese deseo es porque esas personas estaban agradecidas, ciertamente, porque le había bendecido materialmente. Pero tenemos que entender que por encima de todas las cosas que nos da el Señor cada día, que nos da nuestra comida, que nos da nuestro cobijo, que nos da nuestra casa, sea mayor, sea más chica, que nos da todas estas cosas, tenemos que entender que eso no es nuestro objetivo. Nuestro agradecimiento es porque Él nos da la salvación eterna. La salvación eterna. Dice ya más adelante en el versículo 26, Juan 6, 26, dice así la palabra. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, que os conozco. Mira, Jesús, vinisteis a mí y ahora venid a mí, venid a clamarme, pero no porque hayáis visto una señal de sabiduría y de poder, sino porque comisteis y os quedasteis a gusto. Pues vamos otra vez. Y este era el deseo que Jesús dice aquí, y en el versículo 27 dice, no trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre, que os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, que todo es pasajero, que hoy comes y a lo mejor mañana no tienes para comer, pero no te fijes en eso.
Aquí Jesús le está diciendo, no me busquéis porque habéis llenado el estómago. Buscadme porque yo soy el Hijo del Hombre que os va a dar más cosas que eso. Porque Dios me ha señalado a mí para que lo haga. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo busco yo a Jesús? ¿Realmente porque quiero conocerlo? ¿Realmente porque me soluciona problemas materiales? ¿Realmente porque, además de solucionarme problemas materiales, me puede curar de enfermedades? El propósito correcto es buscar a Dios para conocerlo. Como dice aquí, trabajar por la comida, no trabajar por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Lo que nos permanece es buscar a Jesús, que como Él dice, Él es el pan de la vida, el pan de la vida. Dice en Tesalonicenses, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Que demos gracias al Señor por todo. Que practiquemos la gratitud, que agradezcamos a Dios lo poco o lo mucho que nos da y que transmitamos esos valores de gratitud a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que estén cerca de nosotros, Porque ya el Señor nos dice a través de Pablo en la carta a los Filipenses, por nada estéis afanosos, es decir, quitaros la ansiedad, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, ¿somos un canal de bendición para otras personas? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque la vida cristiana no se queda aquí dentro. La vida cristiana tiene que salir de puertas para afuera. Hermanos, somos un canal de bendición. Buscamos oportunidades para ayudar a personas que tienen necesidad. Compartimos nuestro tiempo, nuestros recursos, generosamente. Somos sensibles a los problemas, a las situaciones que tienen otros hermanos o que tienen otras personas de nuestro entorno. Sepamos, hermanos, que lo poco que tengamos, lo poco que podamos hacer por el Señor, lo poco que esté a nuestra disposición, cuando lo utilizamos para el Señor lo va a multiplicar. El Señor lo va a multiplicar. Yo me acuerdo antes cuando la crisis grande, había en las iglesias personas en paro. Había en las iglesias personas que tenían dificultades económicas grandes. Hoy en día tenemos que decir al Señor que de una forma o de otra, toda la gente en la iglesia no vemos una indigencia total, no vemos una pobreza absoluta, vemos personas con menos dificultades tirando hacia adelante, pero buscando sobre todo el fin de aquella comida que no perece nunca. Y tenemos que orar con fe y confianza por la provisión de Dios, dejar que la ansiedad no controle nuestra vida, nuestras acciones, y esperar las respuestas del Señor. Termino con este versículo. Y el que da semilla, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Es decir, el que siembra no se queda sin su fruto, y el que come no le va a faltar pan. Dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, es una de las líneas de la oración del Señor. Y nosotros tenemos que agradecer al Señor día a día todo lo que Él nos ha dado, ya sean talentos físicos, ya sean dones, ya sean habilidades, todas las oportunidades que nos ha dado el Señor en la vida, sabemos que provienen del Señor. Y lo que nosotros pongamos en las manos de Jesús se va a convertir en abundancia. Así que, hermanos, aprendamos esta lección. Habría muchas más cosas que decir, pero ya es la hora y no quiero excederme de tiempo.
Así que, hermanos, pongamos en práctica todas estas cosas que aprendemos de este pasaje emocionante, bonito. Es una escena de película. Ver a esta multitud comiendo y saciándose por la compasión y misericordia de nuestro Señor Jesús. Que Él nos bendiga en esta mañana.